Bienvenidos, buenas tardes o buenas noches a otro programa de Estado Natural Viajero. Vamos a entrar a un cementerio abierto, sin bardas, sin cercas, sin nada, en la ciudad de Eger. Vamos a pasar para que vean un cementerio antiguo en el que no hay ninguna cerca y nos da la vista de esta ciudad. Pueden ver las tumbas completamente abandonadas, cubiertas por prado, y donde un camino va marcando el trayecto que siguen las personas. Completamente olvidado, completamente desechado, da pesar. Y aquí estamos viendo un poco de esa historia de cementerios. Aprecien. Da muchísimo de nostalgia, de olvido, pero al mismo tiempo es encantador poder recuperar estos estados. Aquí tenemos lo que es la bajada y vamos a ver qué hay alrededor de este sitio. Les voy a hablar un poco de este cementerio, de la historia. Fue fundado por ciudadanos alemanes que se asentaron en este lugar y construyeron una capilla en la colina del cementerio, que data después de la peste de 1709. En 1714 esa capilla se va a conocer como Santa Rosalía. Los señores nobles de Eger entonces fueron enterrados en esta cripta. Y hay varios caminos, pero los caminos no se sabe a dónde llevan. Eso nos tocará investigarlo enseguida. Miren la vista que hay. A día de hoy las lápidas están completamente destruidas y se resalta una que es la de un forajido, Marton Vidrowski, que más adelante les voy a comentar su historia. Camino por el cementerio, completamente olvidado. Uno debe ser muy cuidadoso. Puede haber fosas, puede haber algún tipo de hueco. Y por lo menos paso lentamente para ver a dónde están pisando. Esta es la perspectiva de la parte de salida de este cementerio. Estoy caminando, tumbas. No hay fecha. Maleza acumulada. Mira, acabo de pasar por una tumba y ni me di cuenta. Y un bello atardecer. Caminar por un cementerio puede ser una experiencia bastante inquietante. Los senderos estrechos, las tumbas antiguas van a crear siempre un ambiente misterioso y sombrío. Cada lápida cuenta una historia de vida y de muerte, y el aire continuamente se llena de un silencio solamente interrumpido por los sonidos de pájaros y las pisadas en el suelo. Siempre estos lugares nos van a recordar que la vida es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hacemos en ella de forma apropiada. Y estoy buscando alguna salida del cementerio
por otra parte de la que entré y no la he encontrado. Acabo de intentar salir por esta bajante, está cerrada, y como pueden ver aquí más tumbas. Puede haber unas 100 tumbas, calculo, pero solamente quedan los monolitos completamente olvidados. Y cuando buscaba una salida del cementerio de Eger, encontré esta tumba, la de Marton Vidrowski, nacido en 1837 y conocido como un Robin Hood húngaro. Era un aventurero que se convirtió en un forajido, ya que no permitía que nadie estuviera por encima de él. Protegía a los oprimidos de los excesos de los ricos y de las autoridades. No se tiene muy claro la muerte. Se dice que fue por una pena de amor, que fue por una bala perdida, pero su historia permanece en el folclore del país. Pueden ver otras tumbas. Nadie se mete por aquí, eso se los aseguro. Y esto solamente se los traigo como primicia. Si alguien más se ha metido por aquí, que me lo digan, por favor, porque esto no está ni en las guías turísticas ni en nada. Esto es solamente curiosidad de una persona que le encantan los cementerios. El cementerio no tiene cercas, pero no se sabe por dónde salir, y ya por intuición me dice que este es el lugar que debemos seguir, ya que está marcado. No sé por qué tengo el pálpito de que esta vez sí vaya a ser bien. Ya he probado 2 salidas, estaban cerradas, y puede ser que esta sea, ya que la zona sobre la que estoy caminando, el pasto está en menor cantidad, y miren la perspectiva que da dejando esto en el atardecer. Muy bonito, un sitio mágico, por desgracia olvidado. Vamos a caminar a ver hacia dónde llegamos. Parece que si dimos con el sitio. Miren lo que va marcando. Aquí tengo una exploradora. Aquí está la exploradora. Saluda. Una grandísima exploradora. Si ustedes escuchan, me están dando. La salida es un poquito compleja. Muy bien, muy bien. Lo que escucharon no fue un alma en pena, fue un regaño que me dieron. Vamos por acá. Y vamos a salir poco a poco. Un cementerio abierto. Con cuidado. Bien. 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 Y el premio. Miren lo que nos recibe. Bueno, y esta es la salida del cementerio. Espero les haya gustado esta historia. Los dejo con esta visión de casitas de pájaros en la visita a un cementerio olvidado en Eger. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla. Gracias por ver el canal. Suscríbanse y seguiré buscando historias que llamen la atención a todos. Hasta luego. Chao.